El objetivo de este video es plantear y calcular algunas integrales de funciones de R2 en R. Vamos a recordar cómo se plantean las integrales para hallar áreas de regiones acotadas por gráficas de funciones. Por ejemplo, si tengo la recta y igual a x y la parábola y igual a x al cuadrado, entonces el planteamiento para hallar esta área se puede hacer de dos formas, en términos de un rectángulo vertical o un rectángulo horizontal. Si es con este rectángulo, la diferencial del área sería dx por esta altura, y esta altura viene siendo la y dada por la recta menos la y dada por la parábola, pero la y dada por la recta es igual a x y la y dada por la parábola es y igual a x al cuadrado. Por lo tanto, esta altura sería x menos x al cuadrado, o sea que la diferencial del área es dx, que aquí está, por x menos x al cuadrado. Eso sería la diferencial del área. Por lo tanto, el área sería la integral de x menos x al cuadrado por dx. Como la variación es en x, quiere decir que aquí van los límites en los cuales existe la variación para x. Y se observa en la figura que x varía de 0 a 1. Por lo tanto, la integral es de 0 a 1. Resolviendo la integral, que es una integral muy sencilla, nos daría x al cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3. La evaluamos entre 0 y 1, aquí está, y resulta que nos da un sexto. Eso es el resultado cuando lo calculamos en términos de x, o sea, con este rectángulo. Si lo queremos hallar con este otro rectángulo que está aquí, pues el planteamiento sería similar. La diferencial del área sería dy por la altura, que es esta que está aquí, y esta altura sería la x dada por la parábola menos la x dado por la recta. La x dada por la parábola es raíz de y la x dada por la recta es x igual a y. Por lo tanto, la diferencial del área en este caso sería dy por esta altura, que sería raíz de y menos y tendríamos esto que está aquí, y eso significaría que el área es la integral de esta parte, pero como la variación es en dy, pues de la figura vemos que y varía de 0 a 1, por lo tanto el límite de integración es de 0 a 1. Resolviendo la integral obtenemos esta parte y el resultado vuelve a ser un sexto, como en el caso anterior. Lo importante aquí es tener presente que hay dos formas de hallar el área, con rectángulos paralelos al eje x o con rectángulos paralelos al eje y. Vamos a resolver el problema número 2. Hay que hallar el volumen acotado por z igual a x al cuadrado más y cuadrado, que es esta paraboloide. El z igual a 0, que es el plano xy. Estas dos condiciones me dicen que estamos en el primer octante. Y esta condición, que contiene 0,0, me dice que en el primer octante hay que considerar esta región. Por lo tanto, el volumen que estamos tratando de calcular es el que estoy indicando. El planteamiento es el siguiente. Vamos a generar la diferencial del volumen. Tomamos una base rectangular de lados de x y de y. Entonces, multiplicamos dx por dy y obtenemos esta pequeña área. Lo multiplicamos por la altura y obtenemos una diferencial del volumen. O sea que la diferencial del volumen sería dx dy por f de x, y en este caso. O sea que la diferencial del volumen es esto que está aquí. Eso significa que el volumen es la integral doble de la diferencial de x de y multiplicada por esta función.
Es una integral doble porque en principio hay dos variaciones, de x y de y. De hecho, cuando aproximamos la integral por medio de una partición, que por el momento ese no es el tema, aparecen dos sumatorias y cada sumatoria pues se transforma en una integral. Bueno, entonces como tenemos de x y de y, tenemos dos integrales. La posición de dx y de y es muy importante porque esta dy le corresponde esta integral. Por lo tanto, estos límites son los límites donde varía la y. Y esta dy que está aquí le corresponde esta integral que está aquí. Por lo tanto, estos límites son los límites en los cuales varía la x. Para este problema, la y, si nos fijamos, la y tiene la variación total de aquí a acá. Esa es la variación de y, de 0 a 1. Por lo tanto, aquí iría de 0 a 1. Y para hallar la variación en x, pues nos fijamos que cuando estoy cuando y vale 0, pues la x va de 0 a 1. Pero cuando y vale 1, pues la x va de 0 a 0. Por lo tanto, si yo estuviera en este punto, para la y, pues la x iría de 0 a la x dada por este puntito que pertenece a la recta. O sea que de manera general la x iría de 0 a la x dada por la recta, que en este caso es y. O sea que la variación de x sería de 0 a y, como está aquí. X varía de 0 a y. Hay que observar que esta que está aquí, las variaciones son números ya fijos. De aquí hasta acá es el total del recorrido. Pero para los intermedios, pues las variaciones no son totales, son genéricas. Porque cuando estoy en este punto, para la y, la x va de 0 a una x dada por la función, que en este caso es y es x igual a y. Bueno, por lo tanto, tengo que el volumen es esta integral doble que está aquí. Y bueno, como f de x, y es esto que está acá, y esta es la altura de la paraboloide, o sea que es z es f de x, y, por lo tanto, en lugar de f de x, y, ponemos x al cuadrado más y cuadrado, que sería la altura de la función. O sea que el volumen estaría dado por esto que está aquí. Para calcular esta integral doble, pues calculamos la integral que está aquí adentro primero. Siempre se procede de adentro hacia afuera. Calculamos primero esta integral para obtener una función que va a depender de y después calculamos la integral con respecto de y. Bueno, a esto le llamamos asterisco, lo sacamos y lo calculamos. En esta integral que está aquí, la variable es x, por lo tanto y resulta ser constante. Hacemos la integral, entonces me daría la integral de x al cuadrado de x, me quedaría x al cubo sobre 3, la integral de y cuadrado por dx me daría y cuadrado por x, y todo evaluado en 0 y de 0 a y. Aquí puse x igual a 0 y y igual a 0 para indicar que es la variable x la que vamos a sustituir aquí. O sea, vamos a poner x igual a 0 y x igual a y. Bueno, hacemos la evaluación. Evaluamos primero en x igual a y, todo esto me da esta parte, menos esta parte la evaluamos en x igual a 0 y me da 0. Simplificando me quedaría 4/3 de y al cubo. Eso me daría el valor de asterisco. O sea que asterisco es 4/3 de y al cubo. Ponemos lo que vale asterisco aquí y entonces el volumen sería la integral de 0 a 1 de lo que vale asterisco 4/3 de y al cubo por dy. Esta es una integral sencilla, sale 4/3 porque es constante, me quedaría la integral de y al cubo que sería y a la cuarta sobre 4, todo esto evaluado entre 0 y 1.
Por lo tanto, me daría 1/3 como resultado. O sea que el volumen vale 1/3. Vamos a plantear el problema conmutando de x y de y. En el primer planteamiento de solución del problema teníamos dx de y. En esta otra forma vamos a tener dy de x. Y de hecho es la misma diferencial del volumen. Sería multiplicar dy de x o dx de y me da el área de la base, que en este caso estamos con dy de x, esto es el área de la base, por la altura, que sería la altura dada por la función, que es z, o sea que es x al cuadrado más y cuadrado. Tenemos entonces la diferencial del volumen. Y eso significaría que el volumen es la integral doble de esta función por dy de x. Y recordamos que a esta dx le corresponde esta integral. Por lo tanto, los límites que están aquí son el recorrido total de la variable x, el recorrido total. Y en este caso, la x, su recorrido total es de 0 a 1. Por eso aquí tenemos de 0 a 1. Y esta dy le corresponde esta integral. Y los límites de integración son el recorrido de y. Pero a veces es el recorrido total o a veces es un recorrido genérico, como es en este caso. O sea que vamos a ver que la y realmente varía de 0 a x. ¿Por qué? Porque ya tenemos la variación en x, que es de 0 a 1. Entonces, para la y, pues vamos a ver qué pasa. Si estoy en x igual con 0, la y va de 0 a 1. Pero si estoy en x igual a 1, la y va de 0 a 0. Y si estoy en x igual, para esta x que está aquí, que está entre 0 y 1, este puntito que es una x, pues para esa x la y va de 0 a esta x dada por esta gráfica. O sea que la y en este caso va de 0 a x, porque y es x para esta recta. Entonces la y varía de 0 a x. Por lo tanto tenemos de 0 a x. Bueno, y aquí va la función. Otra vez llamamos esto asterisco, lo sacamos, integramos, pero hay que ser conscientes de que en esta integral la variable es y, por lo tanto la x es constante. Si es constante, entonces la primera integral nada más me daría x al cuadrado por y, como está aquí, más y al cuadrado por dy, la integral de esto me daría y al cubo sobre 3. Los límites de integración son 0 a x, de 0 a x, o sea que la y va de 0 a x. Al evaluar en x tenemos esto que está acá, menos la evaluación en 0, que sería 0, por lo tanto nos quedaría esta parte, y el resultado es 4/3 de x al cubo. Eso es asterisco. Por lo tanto, el volumen sería la integral de 0 a 1 de asterisco, que asterisco es esto, por dy, dx, por dx que está aquí. Haciendo la integral me da 4/3 de x a la cuarta sobre 4, evaluando entre 0 y 1, y me vuelve a dar 1/3 como en el resultado anterior. El hecho de intercambiar dx por dy o conmutarlo resulta que nos dio el mismo resultado. Bueno, nos da el mismo resultado porque la función que estamos trabajando es una función continua. De hecho, la igualdad se cumple cuando la función es continua. Hay condiciones más relajadas, pero para nosotros en este momento, si la función es continua, entonces se puede cambiar el orden de integración. Y este resultado se llama teorema de Fubini. Aquí simplificamos la notación. Esta doble integral pues la reduje con una integral y los límites pues quedan explícitos cuando pongo la región de integración, que en este caso es R. Es una forma simplificada de escribir esto. Bueno, entonces recordamos que esto se llama teorema de Fubini y dice que puedo intercambiar el orden de integración
si la función es continua. Nos vamos a otro planteamiento. El problema lo planteamos de inicio con esta figurita, porque tomamos dx de y, lo multiplicamos, me dio esta área de abajo y lo multiplicamos por la altura y me da este diferencial de volumen de esta figurita. Bueno, entonces lo que hicimos es calcular la diferencial de volumen de esta figurita, pero podríamos plantear el problema calculando la diferencial del volumen de este cubito que está aquí, de lados de x, de y y de z. Entonces en este caso la diferencial del volumen sería el producto de estos tres numeritos, o sea que la diferencial del volumen sería dx, dy, dz. Generalmente conviene tener la dz al principio, porque el producto que está aquí sería el área de este rectángulo, y es el que podemos visualizar de manera más fácil. Si lo tuviéramos como está aquí, dy, dz, tendríamos que visualizar el rectángulo en el plano yz, o sea, tendríamos que tener el rectángulo aquí, la base del rectángulo, y la forma de visualizar es más complicada. Por lo tanto, nos conviene tener de x y de y en al final de estos tres productos. Bueno, entonces ya lo cambiamos, este orden pues como que no nos conviene, lo paso de esta forma y ya tengo control sobre este rectangulito que está en el piso XY. Y entonces el volumen sería la integral triple, en este caso porque son tres diferenciales, la integral triple de dz, dx y de y. Bueno, para nuestro problema y, recuerden que dy le corresponde a esta integral, y para esta integral necesitamos el recorrido total de la y. En este caso la y sabíamos que va de 0 a 1, es su recorrido total, va de 0 a 1. Por lo tanto tendremos aquí de 0 a 1, es el recorrido total para esta y. Y la de x corresponde a esta integral, y me está diciendo que el x varía de 0 a y. Vamos a ver si eso es cierto, que si la x varía realmente de 0 a y. Bueno, como ya tenemos la variación en y, la y va de aquí a acá. Para un punto genérico de y sería este, y para este punto la x va de 0 a esta x dada por esta recta, o sea que la x iría de 0 a x, que es igual a y, o sea que iría de 0 a y. La x va de 0 a y, tal como lo dice esta parte que está aquí. La x va de 0 a y, la x va de 0 a y. Bueno, ¿y la z de dónde a dónde va? Ok, y ahorita ya tenemos dos condiciones. Sé que la y va de 0 a 1, ya tengo una condición. Aquí está. Y me paré en un punto genérico de y vi que la x iba de aquí hasta esta x, de aquí hasta esta x. Pues me paro en un punto genérico de esta recta que estoy señalando, digamos este puntito, y de ahí me doy cuenta que z va de 0 a este punto de la paraboloide, o sea z iría de 0 a este punto de la paraboloide, o sea que va de 0 a su altura, o sea que z va de 0 a x al cuadrado más y al cuadrado. Eso significaría que entonces la z va de 0 a, aquí lo tenemos, la z va de 0 a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces ya sabemos por qué están estos límites. Simplemente integramos. Aquí hice la integral sin llamar asterisco esta parte, lo hice dentro de de estas tres integrales. Hice la primera integral, que es esto. Es muy sencilla, la integral de z pues es z evaluado en este punto que me daría x al cuadrado más y cuadrado,
menos 0. Aquí esto que está aquí es la evaluación de esta integral en los extremos 0 y x al cuadrado más y cuadrado. Todo esto que está aquí es esta parte, multiplicado por dx de y, y tenemos sus correspondientes dos integrales que están acá. Bueno, eso significaría entonces que tendríamos la integral doble 0 a 1 de 0 a y de x al cuadrado más y cuadrado por dx de y. Y esta integral que está aquí, pues ya la teníamos, es la integral que apareció en uno de los casos anteriores, en el caso de x de y. Aquí está el caso de x de y, de x de y, de x de y. Esto que está aquí es la integral de 0 a 1 de 0 a y de esto por dx de y. Y eso es lo mismo que tenemos aquí, dx de y 0 a 1, 0 a 1 de esta función. O sea que recuperé uno de los casos anteriores y por lo tanto calculo la integral y voy a obtener el mismo resultado. Lo importante aquí es darse cuenta de que estos problemas los puedo plantear con esta figurita o con esta otra figurita. Así como en el caso del primer problema, que era hallar el área de una región, lo podíamos hallar con dos figuritas, que en este caso eran rectángulos horizontales o rectángulos verticales. Y aquí pues la idea es casi similar. Puedo plantear los problemas con esta figurita o con esta otra figurita. Bueno, vamos a resolver el problema número 3. Tengo esta integral doble, le llamamos a. Me dice que la función f es continua. El hecho de que sea continua significa que son integrables. Es un resultado para este tema. Todas las funciones continuas en su dominio son integrables. Recuerden que en la teoría se pide que las funciones, pues para que exista la integral, se pide que las funciones sean acotadas y que exista el límite de ciertas sumatorias. Pero entonces, si es continua, pues satisface que son acotadas y va a existir ese límite, por lo tanto van a ser integrables. Bueno, el hecho es que como la función es continua, pues esta integral existe. Ok, entonces dice que exprese a en términos de dy de x, o sea que me piden cambiar el orden de integración simplemente. Ahora, cuando uno dice hay que cambiar el orden de integración, no es suficiente pasar de x de y acá y de x acá. Intercambiar el orden de integración significa que esto que está aquí va a variar, los límites van a variar. Entonces, generalmente los alumnos lo que hacen es simplemente cambiar este orden y dejan todo esto fijo y obviamente van a estar mal. Bueno, entonces hay que hacer las cosas con cuidado. Vamos a cambiar el orden de integración, pero eso va a implicar hacer cambios en los límites. Y para poder hacer cambios en los límites, pues hay que generar una figurita. Bueno, entonces, así como está planteado el problema, puedo recuperar la gráfica de la cual surgieron estos límites de integración. ¿Por qué? Porque sé que a esta dy corresponde esta integral. Y sé que estos límites corresponden a la variación total de la y en este caso. O sea que y va de 0 a 1. O sea que y va de 0 a 1 como está aquí. Y la de x corresponde a esta integral y eso me dice que la x va de 0 a esta función. O sea que x es mayor o igual que 0, menor o igual que esta función que está aquí. Bueno, entonces con estas condiciones puedo obtener una gráfica. Pues primero y igual a 0 y y igual a 1, pues me darían esta recta y esta otra recta. Esta recta que estoy señalando acá y esta otra recta que está acá. Bueno, y esto que está acá me dice que x vale 0. Si x vale 0, pues tengo esta recta que está aquí y
cuando yo igualo x igual a esto que está aquí, voy a obtener la ecuación de una circunferencia, que sería x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. De esta que está aquí voy a obtener x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Eso significaría que puedo dibujar una circunferencia, pero por las condiciones que ya tengo aquí, podemos concluir que tengo una circunferencia, pero x, y está entre 0 y 1, y está entre 0 y 1, entonces en principio no hay que tomar esta parte de la circunferencia, pero probablemente hay que tomar esta parte, probablemente, porque y está entre 0 y 1. Pero hay otra condición, x es mayor o igual que 0, entonces x va para acá, por lo tanto esta parte también la podemos borrar, no se considera, y nos quedamos con esta región que está aquí. O sea que, como ya tengo estos límites, pues puedo obtener la región de la cual se obtuvieron esos límites. Y ya con esta región, pues podemos cambiar el orden de integración. Entonces, si lo planteamos como pide el problema en términos de dy de x, que es lo que queremos, entonces esta a sería igual a la integral de algo por dy de x, que es lo que queremos. Pero si le pongo dy de x, quiere decir que esta integral va a tener los límites, el recorrido total de la x, y se ve de aquí que x va de 0 a 1, por lo tanto aquí es de 0 a 1, y esta es dy, y esta integral corresponde a esta dy, por lo tanto aquí iría el recorrido de la y. Y si la x va de aquí a acá, pues podemos ver de dónde a dónde va la y. Recuerden que esta es la que ya tiene su recorrido total, nos paramos en un punto genérico que es este, y podemos ver que la y va de este punto a este punto que está acá. Y va de este punto a este punto, y esta y vale 0, y esta y es la y de la circunferencia, o sea que es y sería raíz cuadrada del radio, que es 1 menos x al cuadrado. Bueno, o sea que la y iría de 0, 0 a esta y, que la despejamos, y sería igual a 1 menos x al cuadrado de la raíz, que sería esto que está acá. Por lo tanto, esta integral que está aquí, ya cambiamos el orden de integración, ya lo tenemos en términos de dy de x, y ya sabemos cómo son exactamente los límites de integración. Y con esto pues resolvemos el problema número 3.